Marcos 5, 21 hasta el 23. Hemos visto distintas ocasiones donde Jesús se encuentra en casas y distintas manifestaciones que el Señor Jesús da en las casas. Ya el ministerio de Jesús se centró en las casas. Él iba a las casas de sus discípulos y ahí mostraba distintas facetas de Él y distintas facetas de Dios. Ya hoy día vamos a ver Jesús muestra su gloria. Vamos a leer el Marcos 5 del 21 al 23, todos juntos. Leamos bien fuerte. El que tiene su Biblia, el que no puede leer aquí adelante, la proyección. Todos juntos bien fuerte, dice, 1, 2, 3. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí comienza a forjarse una historia. Ya Jesús viene, dice, a la otra orilla. Jesús viene de la tierra de los Gadarenos. Y fíjense que en la tierra de los Gadarenos Jesús es expulsado de la tierra. Jesús hizo un milagro en la tierra de los Gadarenos, ¿se acuerdan ustedes? Echó afuera la legión de demonios del endemoniado Gadareno y los demonios se fueron a un hato de cerdos y los cerdos se suicidaron, ¿verdad? Se tiraron al agua ahí. Qué desperdicio de carne más grande. Ustedes ya están chatos de carne por el 18, pero hubo un desperdicio ahí muy grande de carne y por eso a Jesús lo echaron de los contornos. Le pidieron, dice el capítulo anterior, que le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Entonces Jesús toma la barca, cruza el mar, viene al otro lado del mar y lo encuentra Jairo. Y Jairo también le ruega, pero Jairo le ruega quedarse. En un lado a Jesús le rogaron irse y al otro lado del mar a Jesús le rogaron quedarse. ¿Verdad? Hay gente, aunque ustedes no lo crean, que le ruega a Jesús que se vaya. Ya Jesús es molestia para algunos y algunos le ruegan a Jesús: Jesús, váyase de mis contornos. Y en Gadara echaron a Jesús, Jesús cruza el mar y Jairo le ruega que se quede. Hay un gran contraste ahí entre esos versículos. Y Jairo le rogó que se quedara, ¿por qué? Porque tenía una hija que estaba agonizando, una hija que estaba muy enferma, estaba por agonizar. Y fíjense la actitud de Jairo. Jairo dice que se postró a los pies de Jesús, ¿verdad? Si vamos al verso 23, el verso 23 nos dice, avance ahí, colaborador, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga. Los principales de la sinagoga eran los encargados del orden dentro de la sinagoga, eran hombres de importancia dentro del pueblo de Israel. Y dice que se llamaba Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ya siempre vemos la actitud de postrarse a los pies de Jesús, siempre las personas recibieron algo. Todas las personas que vieron a Jesús y se postraron a sus pies, nunca quedaron con las manos vacías. Siempre recibieron algo de parte del Señor. Fíjense que incluso María y Marta, ya que las dos eran discípulas, las dos creían en el Señor, cuando Jesús va a resucitar, que aquí también vamos a ver una resurrección, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, las dos vienen donde Jesús, pero una no se postra a sus pies, ¿verdad? Una le reclama a Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero la otra viene más atrasito, dice, y se postra a los pies de Jesús. Y al postrarse, ella le sacó el milagro. Aquí la palabra postrarse viene del griego pipto, y el griego pipto quiere decir literalmente derrumbarse. Ya, derrumbarse quiere decir quedar sin fuerza. Ya, cuando se encontró Jairo, dice, delante del Señor, fue como que quedó él sin fuerza. Se derrumbó delante del Señor. Ya, y derrumbarse delante del Señor es la actitud que le saca milagros a Jesús. Ya, derrumbarse delante del Señor significa aceptar que yo no puedo, por eso yo me derrumbo ante Él. Ya, derrumbarse ante el Señor significa que le estoy dando a Él toda la capacidad de poder. Digamos que le estoy dejando a Él todas las circunstancias, que ahora depende de Él todo lo que viene a continuación. Por eso Jairo dice: se postra, se derrumba delante del Señor Jesús. No sé si ustedes han pasado por esa experiencia de derrumbarse delante del Señor. Ya a veces la vida nos lleva a extremos donde lo único que nos queda es derrumbarnos delante de Él.
ya donde la vida no nos deja otra escapatoria, y algunos ahí conocen al Señor. Cuando ya todas las puertas se cerraron, se derrumbaron delante del Señor, y ahí conocieron y obtuvieron la vida eterna. Ya, pero no es necesario llegar a esos límites. Y el Señor no quiere que lleguemos a esos límites del sufrimiento para que podamos derrumbarnos delante de Él. Si conocemos al Señor Jesús, nos vamos a derrumbar delante de Él, aunque no estemos pasando necesidad. Ya nos vamos a derrumbar delante de Él conociéndolo, sabiendo quién es Él. Entonces la actitud de Jairo llamó la atención de Jesús. La actitud de Jairo de derrumbarse, de postrarse delante de Él, llama la atención de Jesús, y dice el 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven. Fíjense lo que dice Jairo: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vean la fe de Jairo. Jairo sabía que si Jesús ponía las manos sobre su hija, esta iba a vivir. Es parecida a la fe del centurión, aunque podríamos decir que la fe del centurión es un poco más alta, porque el centurión le dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. O sea, las personas que se acercaron a Jesús con fe, sabiendo que iban a sanar, sanaron. Ya a Jesús hay que tocarlo con la fe. A Jesús hay que acercarse a Él con la fe. Y la fe dice que es la certeza de lo que aún no vemos, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Vemos que vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a ver un pasaje ahí, porque vamos a ver ¿qué tiene que ver la fe en todo esto? Juan 11:40. Jesús está ante la tumba de Lázaro. Y Jesús le dice a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dígale al que tenga al lado: si crees verás la gloria de Dios. Dígaselo así como si Jesús ¿cómo se imaginan ustedes que Jesús lo dijo? Esta fue una retada de Jesús, ¿ya? Si leen ustedes el contexto, aquí Jesús se choreó. ¿Por qué? Porque Jesús vino a resucitar a Lázaro. Jesús tenía tiempo para ir antes que Lázaro muriera, pero Jesús hizo tiempo. Jesús dice que después que le avisaron que Lázaro estaba enfermo, hizo tiempo 2 días más a esperar que se muriera. Y fue cuando ya estaba muerto. Y cuando llega allá, María no podía aceptar las palabras de Jesús. Marta, su hermana, tampoco. Y Jesús le dice a Marta: Marta, tu hermano resucitará. Y Marta, como había estudiado teología, ella dijo: sí sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dice: no, va a resucitar ahora. No vengáis con interpretaciones aquí raras. Y entonces Jesús dijo: ya, quiten la piedra. Y cuando dijo quiten la piedra, Marta le dice a Jesús: estáis puro leseando, Jesús, porque hiede ya. O sea, ya está pasado de hediondo el cadáver. Ya hace 4 días que está ahí. No hay forma que pueda levantarse. Entonces, aunque Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar, Marta. Y Marta le dijo: ya. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, dale con la cuestión. Entonces aquí Jesús ya la reta. Y Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe nos hace ver la gloria de Dios. Y vamos a ver hoy día que Jesús manifestó esa gloria. Y que Jesús mostró esa gloria. Mientras estuvo en este mundo, mostró esa gloria, que es la gloria de la vida eterna, la gloria de la resurrección. Cuando se habla de la gloria de Dios, se habla de ver la gloria de Dios, siempre está referido a la vida eterna. La gloria de Dios es la vida eterna. Nuestra gloria es la vida eterna. Nuestra gloria es la resurrección. La gloria de Jesús es su propia resurrección. Vamos a ir a Juan capítulo 17, donde podemos sacar algo muy importante acerca de lo que estamos hablando. Juan capítulo 17, verso 1. Leamos todos juntos Juan 17:1. Dice: 1, 2, 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Este es el comienzo de la oración que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Jesús está pronto a ser sacrificado.
Jesús está pronto a la muerte. Y Jesús comienza esta oración, que es la oración más larga registrada en la Biblia. Y Jesús dice, comienza con esta petición. Fíjense en la petición que hace Jesús. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Qué le está pidiendo al Padre? Padre, glorifica a tu Hijo. ¿De qué manera? Por la resurrección. Jesús está pidiendo al Padre por la resurrección. Jesús le está diciendo, Padre, glorifícame. O sea, levántame al cielo. Ya, líbrame de la muerte. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Verdad? Eso lo vemos claramente en los otros versículos, cuando dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces Jesús comienza pidiéndole al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo para que así tu Hijo te pueda glorificar. Entonces Jesús le está diciendo, Padre, para que yo pueda glorificarte como tú te mereces, es necesario que tú primero me glorifiques a mí. ¿Verdad? La condición de que el Hijo pueda glorificar al Padre es que el Padre lo glorifique a Él primero. No sé si me siguen. ¿Me siguen o no? ¿Amén? Padre, glorifica a tu Hijo. Glorifícame. ¿Para qué? Para que yo pueda glorificarte. La glorificación de que está hablando Jesús es la glorificación del cielo. En la resurrección, cuando el Padre pone al Hijo en el trono del cielo, ahí Jesús glorifica al Padre porque cumple la voluntad del Padre. Cuando el Hijo se sienta en el trono de su gloria, el Hijo glorifica al Padre delante de toda la creación, ya sentándose en su trono a la diestra de Dios. Esa es la gloria de la que está hablando aquí Juan 17, verso 1. Pero el verso 4 dice algo que parece contradecir al 1. Y fíjense el verso 4 lo que dice. Leámoslo todos juntos, 17:4. Y 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pongámonos de acuerdo acá. Jesús le dice primero al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Pero después Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra. Entonces, ¿se fijan que hay una condición ahí como que no calza? ¿Verdad? Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y después le dice, yo ya te he glorificado en la tierra. ¿Verdad? ¿Por qué dice esto Jesús? ¿Verdad? Entendemos que la verdadera gloria, la verdadera glorificación se produce en el momento de la resurrección de Jesús. Por eso Jesús dice, glorifica a tu Hijo para que entonces tú seas glorificado por mí. Pero después Jesús le dice al Padre, Padre, yo te he glorificado en la tierra. O sea, yo he mostrado esta gloria que te estoy pidiendo ahora, yo ya se las he mostrado a ellos. Esta gloria que va a venir ahora de la resurrección, yo ya se las he mostrado. Jesús, en los 3 años que tuvo de ministerio, mostró la gloria de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Manifestó la gloria, dio a entender cuál era la gloria de la resurrección, de la que él estaba hablando. Y en este capítulo que vamos a ver a continuación es uno de esos momentos donde Jesús manifiesta su gloria, donde Jesús vence la propia muerte. Ya Jesús manifiesta la gloria de Dios, y por eso le puse ahí resurrección espiritual. En Juan 17:1 Jesús está hablando de la resurrección espiritual. Todos nosotros estamos anhelando, y nuestra única esperanza es la resurrección espiritual, es la resurrección de entre los muertos. Ya nosotros no tenemos otra esperanza que la resurrección. ¿Qué se necesita para subir al cielo? Según la canción, una escalera corta, larga y otra cortita, ¿no es cierto? Pero eso no es suficiente. Algunos han probado y se ha comprobado que no, que esa canción es falsa, así que no pruebe. Para subir al cielo, ¿qué se necesita? ¿Algunos escucharon esa canción el 18? Para subir al cielo se necesita la resurrección. Nadie entra al cielo sin la resurrección. Así que dígale a su hermano que está al lado, debes resucitar. Debes experimentar la gloria de la resurrección. Ya debemos experimentar la gloria de la resurrección, de otra manera no vamos a entrar al cielo. De otra manera no hay esperanza, de otra manera estamos perdidos. Y esa resurrección es la resurrección espiritual, es la resurrección que el Señor nos va a dar para entrar al cielo. Y esa resurrección se va a dar en el día final.
hasta ahora, hasta este momento, 2:15 del 20 a 20, ¿no? 21. De 21 de septiembre, solamente un ser ha resucitado. Solo una persona ha resucitado de los muertos. Y ese es Jesús. Ya aún nadie ha experimentado la gloria de la resurrección todavía. Todos están esperando la resurrección. Ya, pero hasta ahora, el único que ha resucitado de entre los muertos es Jesús. Primicias de la resurrección es hecho. Entonces usted ahora se tiene que levantar y decirme, ¿y Lázaro? Pregúntenos. Estoy preparado para la respuesta. Entonces dicen, ¿y la resurrección de Lázaro qué? ¿Lázaro no resucitó de los muertos? Sí, pero Lázaro resucitó de los muertos para volver a morir. ¿Verdad? La niña que vamos a ver acá resucitó de los muertos para volver a morir. Por eso la resurrección de Lázaro, la resurrección de esta niña, la resurrección de Dorcas después por Pedro, la resurrección dice que muchos resucitaron cuando el Señor fue a la tumba y resucitó. Dice que muchas tumbas se abrieron y resucitaron de entre los muertos. Todas esas resurrecciones son parábolas de la verdadera resurrección. Es un modo como de sanidad física. Se levanta el mismo cuerpo que cayó. Pero en la resurrección espiritual no se levanta el mismo cuerpo que cae. El apóstol Pablo dice, la semilla que cae no es la misma que se levanta, ¿verdad? Se siembra en debilidad, resucita en poder, ¿verdad? Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. La resurrección espiritual es la resurrección para jamás volver a morir. Esa es la resurrección y nuestra esperanza. Todas las demás resurrecciones le llamamos aquí resurrección física, por llamarle de alguna forma. ¿Verdad? La resurrección de Lázaro, la resurrección que vamos a ver hoy día, que se produce en esta casa, ¿verdad? Y todas las demás que vemos en la Biblia son resurrecciones físicas, son la parábola del Señor. Jesús está mostrando por medio de estas resucitaciones o de este tipo de sanidad extrema física, la gloria de la verdadera resurrección. Esta es la gloria de la verdadera resurrección. Y por eso ahí les puse Juan 17:1 versus Juan 17:4. En Juan 17:4 Jesús está hablando de todas las veces que Él mostró la gloria de Dios. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es lo que debemos anhelar decirle al Señor alguna vez también. ¿Ya? Hay algunos que muchos dicen, que muchos repiten te amo, Señor, ¿verdad? ¿Ustedes le han dicho te amo al Señor alguna vez o no? Te amo, Señor. Ustedes le dicen te amo. Pero Jesús nunca le dijo te amo, Padre. ¿Han visto ustedes a Jesús diciéndole Padre, te amo? Este es el te amo de Jesús. El te amo de Jesús es Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ese es el te amo que vale para el Señor. ¿Ya? El te amo sin lo otro es vacío. Entonces Jesús vino y mostró la gloria del Padre. Jesús mostró que había una resurrección. Jesús mostró la realidad de la resurrección, la realidad de su gloria. Y fíjense que lo más tremendo es que Jesús mostró que esta gloria estaba destinada desde antes de la fundación del mundo y que los hombres, nosotros, estábamos metidos dentro de esa gloria. Estábamos metidos dentro de esa resurrección. Y esto es lo tremendo que vamos a descubrir hoy día. ¿Ya? Que para nosotros estaba destinada la resurrección espiritual, ¿ya? Y Jesús la mostró mediante la resurrección física. Vamos a ver, siguiente, vamos a ver una línea de tiempo donde partimos con Juan 1:1. ¿Ya? Y Juan 1:1, en la eternidad vemos que se establece la resurrección espiritual. La resurrección espiritual se establece en la eternidad. La resurrección que Cristo iba a resucitar y que nosotros íbamos a resucitar es algo que está establecido desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Fíjense qué tremendo es esto. Ya cada uno de nosotros fue escogido en Cristo. Toda la humanidad fue escogida en Cristo. Diga conmigo, escogida en Cristo. Toda la humanidad es escogida en Cristo antes de que el mundo fuera creado. Antes de que cualquier cosa fuera creada. Estamos hablando antes de Génesis 1:1. Estamos hablando antes de la primera hoja de su Biblia. Antes de que todo fuera creado. En la eternidad ya nosotros fuimos escogidos
en Cristo. Apocalipsis dice, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Saben ustedes lo que es inmolado? Es sacrificado. El Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. ¿Ya? O sea que el sacrificio de Cristo estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Partió antes de la fundación del mundo. Ya estaba establecida la resurrección de Cristo y la resurrección de los seres humanos estaba establecida en la eternidad, antes de que todo fuera creado. Y en Génesis 1:1 comenzamos a ver nosotros la creación de todas las cosas. Y Dios crea todas las cosas para permitir la resurrección de su Hijo. Fíjense cuán importante es la resurrección. Fíjense qué importante es la resurrección, que todo fue creado para permitir que el Hijo resucitara. ¿Ya? Si preguntamos alguna vez por qué fue creado el universo, por qué fueron creados los cielos, por qué fueron creadas todas las cosas, es para permitir la resurrección del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios deseó entrar a su gloria mediante la resurrección. Él deseó experimentar la muerte. Él deseó despojarse de su gloria para venir y experimentar la muerte. Entonces, Génesis 1:1 se prepara todo la venida de Cristo, prepara la resurrección del Hijo de Dios. ¿Ya? Luego, cuando el Hijo se manifiesta, cuando el Hijo viene a la tierra, en los 3 años que él tuvo de ministerio, mostró esta gloria. Mostró la gloria de la resurrección. Él nos habló de la resurrección. Jesús es el primero que nos habla de la resurrección. Antes de Jesús ninguno habló de eso. Si ustedes se fijan, todo el Antiguo Testamento, en ninguna parte del Antiguo Testamento vemos una promesa directamente relacionada con el cielo. Por eso los judíos no anhelan el cielo, los judíos anhelan la gloria de Sión, anhelan la gloria terrenal de Sión, anhelan la gloria de David, el tabernáculo de David, un lugar terrestre. ¿Por qué? Porque en las promesas del Antiguo Testamento no está incluido la gloria del cielo. Pero Jesús vino y nos dijo, su recompensa, su herencia no está aquí en la tierra, está en el cielo. Ustedes no pongan la mirada en esta tierra, pongan la mirada en el cielo. El Señor Jesús dijo, he aquí yo me voy, pero vuelvo. Y cuando vuelva los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar. Y si me fuera, y ahí dice, y si me fuera, volveré y los tomaré a mí mismo para llevarlos. Entonces Jesús nos dio la esperanza del cielo. Ya antes de Jesús no existía la esperanza del cielo. Ya Efesios capítulo 1, ya lo vimos en la bendición espiritual. Cuando hablamos de bendición y maldición, ¿se recuerdan? La bendición espiritual es la gloria del cielo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los, ese versículo ya de memoria, ¿no es cierto? En los lugares celestiales en Cristo. Ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual, y la bendición espiritual es ser ciudadanos del cielo. Jesús nos habló del cielo. Ya Jesús nos prometió el cielo. Jesús nos prometió el reino de su Padre. Y Él en los 3 años cuando estuvo acá nos mostró esa gloria. Nos mostró la gloria del cielo. Por eso Él dijo, no se preocupen de acá. Ya no se preocupen de este lugar. Incluso el Señor dijo, no se hagan tesoros en la tierra. Porque ¿qué pasa con los tesoros en la tierra? La polilla lo come y los ladrones lo minan y lo hurtan, ¿verdad? Entonces nosotros no nos sorprendamos cuando nos roben. Si alguna vez nos roban algo, nosotros no tenemos que la desesperación así, ¡ay, me robaron! Jesús dijo que no iban a robar, ¿no? Dijo. Ya lo advirtió ya. Los tesoros en la tierra, los ladrones minan y hurtan. Eso dijo Jesús. Entonces, si alguno de ustedes hace un tesoro en la tierra y se lo roban, ya estaba escrito ya. Ya estaba dicho. Aquí en la tierra, cualquier cosa que podamos tener, los ladrones minan y hurtan. La orilla y el orín corrompen. Pero eso el Señor Jesús dijo, háganse tesoros en el cielo, porque en el cielo los ladrones no minan y no hurtan, ¿ya? Y donde la polilla y el orín no pueden corromper. El tesoro del cielo es mejor que el tesoro de la tierra, ¿verdad? La vida del cielo es mejor que la vida
en la tierra. Y Jesús nos orientó hacia el cielo. Siempre orientó a sus discípulos hacia el cielo. Cuando envió a sus discípulos, les dijo, no lleven cambio de túnica, no lleven dinero en el cinto, no lleven nada. Dios les va a dar en el camino mientras hagan la obra, ¿verdad? Pero no se anclen en este lugar. Anhelen el cielo. Crean a la gloria del cielo. Y el Señor Jesús mostró esta gloria. Ya, la resurrección es el método con que Jesús glorifica a su Padre. El Hijo glorifica a su Padre mediante la resurrección, al poner al Padre como aquel que lo resucita. Y vamos a continuar cuando Jesús muere en la cruz. Ahí aparece Juan 17:1, cuando Jesús pide, Padre, glorifícame. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y el Señor, después de eso, muere y al tercer día es levantado. Y el Señor dice que se levanta, es alzado por los ángeles al cielo y toma el trono de gloria. Y al tomar el trono de la gloria, Él glorifica a su Padre delante de toda la creación. Ya, ahí se produce la gloria de Dios. Ya, ahí se establece la gloria de Dios. Ahí el Padre es glorificado por su Hijo. ¿Y qué testimonio tenemos nosotros de que Jesús realmente se sentó a la diestra de Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros que realmente Jesús se sentó a la diestra de Dios? ¿Cuál es el testimonio que tenemos? El Espíritu Santo. ¿Ya? La Biblia dice que Él, cuando se sentare, ¿verdad? Cuando tomara su gloria, Él iba a enviar al Espíritu Santo del Padre. ¿Y cuánto se demoró en venir el Espíritu Santo después que Jesús fue ascendido al cielo? 10 días. En 10 días después que Jesús se fue, vino el Espíritu Santo, que es lo que conocemos como Pentecostés, y ese es el testimonio real, el testimonio físico, el testimonio tangible de que Él está sentado en su trono, de que Él está reinando en la gloria del cielo y a devolver. Y en el regreso, en la vuelta del Señor Jesús, se va a producir la resurrección de los santos. Ya, en la venida del Señor se va a producir la resurrección de los santos. Todos aquellos que esperaron en Cristo han de resucitar en su venida. Segunda de Corintios, que es el verso que aparece ahí, dice, Primera de Corintios 15:23, leámoslo todos juntos, si no lo alcanza a leer ahí, léanlo en su Biblia. Primera de Corintios 15:23, dice, pero cada uno en su debido orden, está hablando de la resurrección, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, ¿quién es el primero en resucitar? Cristo. Cristo es las primicias de la resurrección, dice la Biblia, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea el primero. Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ya, en su venida han de resucitar los muertos que esperan en Cristo. ¿Ya? Los muertos, todos los que han muerto en Cristo se encuentran en el paraíso esperando la gloria de la resurrección. ¿Ya? Y vamos a ver el verso de Juan 1:4, que es el verso tremendo que estábamos viendo. Todos juntos, Juan 1:4, ya para que se nos grabe. Todos juntos, bien fuerte, dice 1, 2, 3. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Me encanta la construcción de Juan capítulo 1. Es tremenda. El testimonio que da acerca de quién es Jesús, Juan capítulo 1, es incomparable en toda la Escritura. Juan es extraordinario el conocimiento que muestra aquí acerca del Señor. Y Juan 1:1 parte diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Después dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice, fíjense, esto es tremendo. Está hablando de Jesús antes de que creara todas las cosas. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, fíjense, antes de que fueran creadas todas las cosas, la Biblia está diciendo, en Él estaba la vida. O sea, la vida estaba en Cristo antes de su encarnación. La vida estaba en Cristo antes de que se crearan todas las cosas. Y dice, y la vida era la luz, era la gloria de los hombres. O sea, el hombre iba a tener vida por causa de Cristo. Ya, el hombre está destinado, predestinado a tener vida en Cristo.
Antes de que se creara el universo, ya se determinó que Cristo había de resucitar y que los hombres habían de resucitar en Él. Fíjense la resurrección, la importancia que tiene y cómo nosotros no podemos perdernos la gloria de la resurrección. Ya la resurrección está establecida desde antes para nosotros. O sea, algunos piensan acá que Jesús vino solo por causa de Adán. Dicen, no, es que Adán cayó, ¿no es cierto? Adán, como se condorió a Adán, entonces Jesús tuvo que venir. Nada. Jesús no determina su voluntad por el fracaso de un hombre. Ya, Adán muriera o Adán viviera, Adán hiciera lo que hiciera, Jesús había de venir y había de resucitar a los hombres en él. El hombre está destinado desde antes de la fundación del mundo a tener vida en Cristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, que si el hombre vivía o el hombre moría, en Cristo había de tener la vida. ¿Verdad? Estaba determinado que aunque el hombre muriera, el Hijo había de pagar por su culpa. Eso es la gracia. La gracia es anterior a la creación. La gracia es anterior a todo lo que existe. La gracia la podemos encontrar antes de la creación de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya estaba determinado que si el hombre moría, el Hijo de Dios había de tomar la culpa. De que si el hombre pecaba, la maldición de ese pecado había de ser cargada en el Hijo de Dios. No tenemos que cargar maldición. No tenemos que cargar pecado. Eso es la gracia de Dios. Ya no tenemos que cargar con la maldición del pecado. No tenemos que cargar con la culpa del pecado. Ya el pecado pasa al Hijo de Dios. Cuando vemos la cruz, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo nuestro pecado puesto ahí. Estamos viendo la maldición puesta ahí. Estamos viendo toda nuestra carga, nuestra opresión, toda nuestra debilidad puesta en la cruz. Esa es la gracia de Dios y eso estaba determinado desde antes. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es nuestra luz, Él es nuestra vida. Todo aquel que llega a Jesús obtiene la vida. Ya, independiente de quién sea, independiente de la vida que tenga, independiente de cualquier cosa. El que se acerca a Jesús tiene la vida eterna, obtiene la vida eterna. Ya, no importa su trasfondo, ya nada, no importa nada. Ya Jesús nunca le preguntó algo a quien se acercó a él. Ya no le preguntó de dónde venía. Ya. Eso sí le importaba a los fariseos, porque a los religiosos sí les importa el trasfondo de dónde viene. Incluso dice que una mujer estaba tocando al Señor, estaba honrando al Señor, y los fariseos miraron y dijeron, si este de verdad fuera rabí, sabría quién lo está tocando, que es una mujer pecadora. Pero Jesús no le preguntaba al que venía si era pecador o no. Al que se acercaba le decía, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, allá hay pecado mucho, hoy hay pecado poco. Seas un maestro de la ley o seas una mujer sorprendida en adulterio. Seas quien seas, te acercas a mí y obtienes la vida eterna. Esa es la gracia de Jesús. No hay preguntas, no hay nada. Todo el pasado queda atrás, de aquí todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la gracia de Dios. ¿Verdad? Así que no pretenda prepararse para acercarse a Jesús. Ya nadie puede embellecerse antes de llegar a Jesús. Ya delante de Jesús todos son pecadores y todos necesitan la vida eterna. Ya sea aquel que es impecable en su conducta o sea el más terrible de los pecadores. Todos llegan a Jesús y obtienen la vida de la misma manera. Ya todos nosotros estábamos perdidos. Ya todos nosotros, toda la humanidad sin Jesús está perdida. No hay diferencia. Romanos capítulo 3 dice, no hay diferencia. Entre pecador y pecador no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. ¿Ya? No hay diferencia. Pero a los religiosos les gusta apuntar ciertos pecados particulares. ¿Ya? Cuando la verdad es que todos sin Cristo van a morir. Sin Cristo van a perecer. A mí en el trabajo, me acuerdo ahí cuando trabajaba en Amar, era terrible. Había un compañero que lo molestaban porque decían que era homosexual. Él nunca lo dijo públicamente, pero como que era conocido por todos. Y siempre venía un compañero y me le decía a mí, y me decía, oye, es verdad que estos se van a ir al infierno, ¿no es cierto? Y lo decía delante de todos como para que yo lo condenara a él.
me decía, oye, ¿qué dice la Biblia de esto? De los homosexuales, ¿qué dice que están en el infierno? ¿No es cierto que dice eso? Para sacarme a mí la condenación para él. Fíjense que son terribles la gente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la respuesta? Él, si no acepta a Jesús, sí se va a ir al infierno. Y tú también. Homosexual, heterosexual, sea lo que sea, si no recibe a Jesús, va a ir al infierno. No hay pecado particular. Unos se ahogan en un océano de pecado y otros se ahogan en un vaso chiquitito de pecado, ¿verdad? No importa, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan a Cristo. No hay pecado particular, no hay pecado puntual, ¿verdad? No interesa. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ¿ustedes creen que los de la torre, que se les cayó la torre de Siloé encima, son más pecadores que el resto de Jerusalén? ¿Se acuerdan de eso? Y sus discípulos le dijeron, de más que sí, pusieran como murieron, ¿verdad? Habían otros que habían sido tomados, habían sido sacrificados y su carne había sido dada a los ídolos. Terrible muerte. Y Jesús le dijo, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que todo el resto? Y le dijeron, de más que sí, esos tienen que haber sido muy pecadores porque Dios los castigó. Jesús le dijo, no, antes, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Dios no anda por ahí castigando pecados particulares. Dios dio a su Hijo para perdonar a todos. No hay exclusión, no hay quien quede fuera. Todos han de recibir al Señor. Todos deben recibir al Señor. Todos deben conocer a Jesús. Todos deben recibir la gracia. Ya la Biblia dice que el Señor Jesús vino para rescatar a toda la humanidad. La humanidad estaba determinada en Cristo antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que la Biblia dice. Fíjense lo que dice el Señor en adelante. Marcos 5, avancemos al verso 39. En este relato, siempre en los tres sinópticos, en los tres evangelios sinópticos, cuando Jesús acompaña a Jairo a su casa, se relata la sanidad de la mujer la mujer con flujo de sangre. Se pone entre medio. ¿Ya? A Jesús lo interrumpe la mujer con flujo de sangre y por eso Jesús se demora un poquito más y la hija de Jairo muere. A todo esto pasa algo súper importante de destacar aquí. Jairo estaba acompañando a Jesús. Jairo iba con la esperanza de Jesús resucitar a su hija. Iban caminando y entre medio aparece la mujer con flujo de sangre que toca el manto de Jesús. Jesús se demora un poco más y cuando dan la vuelta para seguir, vienen de la casa a avisarle que la hija murió. Y le dicen a Jairo, Jairo, tu hija... Esto era súper bueno para dar noticias, ¿no? Fueron súper delicaditos para decirlo. Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestáis más al maestro? Ni anestesia le pusieron. Yo sé que ninguno de ustedes sería así, ustedes son más suaves para decir las cosas. Para decirle a alguien que su hija murió, no me manden a mí, no se lo manden a otro. Pero estos llegaron así como, le dijeron, Jairo, tu hija acaba de morir, así que no molestes más al maestro, ¿para qué lo vaya a molestar más? Pues si tu hija ya murió. Entonces todos pensaban que Jesús podía sanar al enfermo, pero nunca resucitar a un muerto. ¿Ya? Ellos pensaban que la muerte era lo último, que la muerte era el final. Jesús sabía que aún la muerte no era el final para él y que él iba a manifestar su gloria en la casa de Jairo. Por eso él queda mirando a Jairo y fíjense lo que le dice. Le dice, no temas, cree solamente. Esa mirada del Señor es tan importante porque Jesús, para hacer la sanidad, necesita la fe de Jairo. Y eso es algo tremendo. Jesús puede hacer muchas cosas con nosotros, pero requiere de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el camino de la bendición de Dios es la fe. El camino de la gracia de Dios es la fe. Ya Jesús no puede, la bendición de Dios no puede moverse por otro camino que no sea por la fe. Pues dice, por medio de la fe. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el camino de la gracia.
¿Ya? La gracia anda por donde está la fe. La fe le marca el camino a la gracia. Entonces Jesús requería de la fe de Jairo. Y los otros venían a matarle la fe. Si le dijeron, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, aquí se acabó todo, eso le mata la fe a cualquiera. Pero Jesús quedó mirando a Jairo y le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Cree solamente. Esa palabra tiene que caernos a nosotros en los momentos críticos de la vida. ¿Verdad? En los momentos de crisis tenemos que escuchar al Señor decirnos, no temas, cree solamente. Cree solamente. Y Jairo decidió agarrarse de esa palabra. Se agarró de la palabra de Jesús, él cree solamente, y siguió caminando. Y Jesús ahí hizo algunas modificaciones. Cachó que la cuestión no estaba fácil porque muchos no creían. Y más encima cuando llegó se estaban burlando. Dice, se estaban haciendo escándalo, en ese tiempo habían algunos que se contrataban para que lloraran en los funerales. Entonces estaban algunos llorando, tocando flauta. Y Jesús le dijo, ya paren el escándalo, por favor. Y fíjense que antes de acercarse a la casa, Jesús hace algo. Jesús escoge a 3 de sus discípulos. ¿A quién escogió? A lo que cogía siempre, cuando Jesús iba a hacer algo importante. A Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Ya? Eran sus 3 íntimos. Y Jesús siempre, para la transfiguración estaban ellos 3 nomás. Aquí también están solo ellos 3. Y por eso fíjense que el evangelio, esta resurrección de la niña está en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y Marcos es el relato más largo que hay. ¿Por qué? Porque Marcos recibe de Pedro, directamente de Pedro la revelación, y Pedro estuvo ahí. Ni Lucas ni Mateo estuvieron presentes cuando pasó esto, pero Pedro sí estuvo. Y Marcos escribió de lo que Pedro le dictó. Por eso Marcos le pone más detalle. Marcos detalla muy bien lo que pasó dentro de la casa. Y Jesús escogió a estos 3 y también cuando llegó a la casa dice, ¿por qué alborotan? Y fíjense lo que dice, y esto es tremendo. Dice el verso 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Y dice el verso siguiente, y se burlaban de él. O sea, le dijeron, Jesús, no estáis cachando nada. Nosotros ya cachamos, llegó el servicio médico legal y dijo, está muerta. Pero Jesús, ¿qué dijo? La niña no está muerta. Aquí hay 2 palabras que se contraponen. Los científicos dicen, está muerta. Jesús dice, no está muerta. ¿Y por qué dice Jesús no está muerta? Porque ante Jesús no existe la muerte. Para Jesús la muerte no existe. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué está mostrando Jesús aquí? Que cualquiera que esté en él no muere jamás. Es imposible morir al lado de Jesús. No se puede morir al lado de Jesús. El que está muerto, Jesús llega y vive. No se puede estar muerto al lado de Jesús. ¿Ya? Jesús no permite la muerte. Por eso él dijo, la niña no está muerta, duerme. ¿Por qué? Porque yo llegué. Yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, la niña no está muerta. Era terrible invitar un velorio a Jesús. Jesús arruinaba todos los velorios. No lo invitaban mucho por eso mismo, ¿verdad? Jesús no puede estar en un lugar donde hay un muerto. Ya, Jesús es la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La niña no está muerta, solo duerme. A los ojos de Jesús no existen los hombres muertos. A los ojos de Jesús existe la vida. El que a él viene obtiene la vida eterna. Juan 11:25. Vamos a ver el Evangelio de Juan, último verso que vamos a revisar. Juan 11, vamos a leer el 25 y el 26, todos juntos. Y dice, leamos todos juntos, 1, 2, 3. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen esto? Él es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en él, no morirá eternamente. Aquí Jesús está separando a 2 grupos de gente.
a los que vivieron antes de Él y a los que vienen después de Él. A los que vienen antes de Él, Jesús le dice, aunque estén muertos, vivirán. Aquellos que murieron y creyeron en el testimonio, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, no muere eternamente. O sea que no existe la muerte para el creyente. Nunca en el Nuevo Testamento se dice que un creyente murió. Se dice, durmió. El apóstol Pablo, cuando les está hablando a los creyentes de Corintios, les dice, ustedes son muy porfiados, Corintios. Y ustedes son muy carnales. Los trata de porfiados, los trata de carnales. Es una carta terrible, ¿verdad? Porque los corintios también hacían cosas terribles. ¿Qué cosas hacían? Peleemos un poco, a ver. ¿Qué hacían los corintios cuando iban a tomar la cena del Señor? Dice, cada uno se adelanta a comer su propia comida. O sea, cada uno trae su porción y se la come solo y no reparte con el otro. Y los que tienen más plata traen los medios platos y el otro está al lado con un pancito y no le dan. Dice, ¿los voy a alabar por eso? No. ¿Es cierto? O sea, le está diciendo a los corintios, los corintios se curaban en la cena del Señor, ¿qué onda? ¿Verdad? Mal, pues, todo mal. ¿Verdad? Pero aún así, fíjense lo que Pablo les dice. Les dice, ustedes no disciernen, cuando van a tomar la cena del Señor, no disciernen el cuerpo de Cristo. O sea, no saben que donde están es el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. O sea, disciernan el cuerpo cuando estén tomando la cena del Señor, disciernan el cuerpo de Cristo y compórtense como es debido. Eso le está diciendo Pablo a los corintios y le dice, y por esa razón muchos de ustedes están enfermos y aún otros duermen. Fíjense, incluso ellos, ¿ya?, que eran bien carnales a nuestro ojo, Pablo nos le dice que algunos de ustedes están muertos. No hay muerte para el creyente. No hay muerte para el que cree en Jesús, aunque se emborrache en la cena del Señor. Fíjense lo que estoy diciendo. Me van a demandar por... No hay muerte para el que está en Cristo, amados. No hay muerte para el que está en Él. Ya no hay muerte para el que está en Cristo Jesús. Ya no importa su propio comportamiento. ¿No? Donde el pecado abundó, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Y no se lo estoy diciendo para que corran a pecar, por si acaso. Porque Pablo cuando predicaba también le da ese miedo. Entonces Pablo, después de que decía esto, decía, entonces, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Y decía, de ninguna manera, no sean tan insensatos para pensar, ¿verdad? Si ustedes han sido rescatados de la muerte por el pecado, ¿para qué van a regresar ahí? ¿Verdad? No tiene sentido. Pero el pecado ya no es el problema. Ustedes no van a morir por el pecado. Ya, ninguno de los que está allá afuera va a morir por el pecado. ¿Por qué muere la gente? Porque rechaza el sacrificio del Hijo de Dios. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer en Jesús. El único pecado que existe que te va a llevar al infierno es no creer en Jesús. Ya, porque Jesús terminó con el pecado. Jesús acabó con el pecado. Jesús acabó con la muerte. Entonces, amados, nosotros no somos los que no tememos a la muerte. Nosotros somos los que no tenemos miedo a la muerte. ¿Amén? Puede decir amén, ¿o no? Usted es el que no teme a la muerte. Usted es aquel que le pueden apuntar con una pistola y no va a temblar, porque no teme a la muerte. Usted es aquel que puede ser perseguido hasta el extremo y no va a dudar, porque usted no teme a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es fácil cantarlo, pero difícil vivirlo. Pero estamos en camino de, ¿verdad? Entreguemos nuestra vida por el Señor. Amados, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra gloria. Y el Señor en esta casa, pequeña casa, mostró la gloria de la resurrección. Dice que Él entró, tomó de la mano a la niña y le dijo, niña, levántate. Talita Kumi, niña, levántate. Y la niña se levantó. La niña tenía como 12 años, dice la Biblia, y Jesús la levantó, se la pasó a los papás y les dijo,
denle de comer. Jesús es tremendo. Se preocupa hasta de todos los detalles. Seguramente la niña llevaba mucho tiempo enferma, entonces estaba flaquita, ¿verdad? Y Jesús, no contento con resucitarla, se preocupó que después comiera. Es la ternura de Jesús. Jesús salva tu espíritu y luego se preocupa de cada detalle de tu vida, ¿verdad? Es hermoso el Señor. Es hermoso el Señor Jesús, como Él se ocupa de cada uno de los detalles. ¿Se acuerdan ustedes cuando tengo hartas? Ya en la última se los prometo. Cuando Jesús está a la orilla del mar y vienen los discípulos, ¿se acuerdan? Habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús dice que cuando los llama, Jesús tenía un pescado en las brasas. Se preocupa de todo, ¿verdad? Los discípulos habían pasado toda la noche, tenían hambre. Jesús les tenía comida para cuando llegaran a juntarse con Él, ¿verdad? Él se preocupa de todos los detalles, ¿verdad? Así que no duden nunca de Él, ¿ya? Nunca duden de Jesús, ya que Jesús se preocupa hasta de lo que comiste en la mañana. Se preocupa hasta de las calorías que le echaste al cuerpo. Se preocupa de cada detalle. Dice Él, tiene aún los cabellos de tu cabeza, todos contados. Para algunos es más fácil y otros más difícil de contar, pero todos contados. O sea, aún, fíjense la preocupación del Señor. Fíjense la grandeza de Él. Así que no dude. Amén. No dudemos del Señor. Ya no dudemos jamás de Él. Ya en ninguna cosa. Démosle toda la vida. Entreguémosle toda la vida. Ya que Él la maneje, que Él la guíe. Amén.